Universidad Nacional de Loja, Facultad Jurídica Social y Administrativa, carrera de Derecho, materia Derecho Civil 2. Docente, doctora Janet Verónica Castro Solórzano. Estudiantes, Luis Sacbay, María Ochoa, Maggie Pucha, Mercedes Soto, Santos Pinzón, Sabrina Romera, Ronald Martínez, la cual están cursando el cuarto ciclo paralelo B. En el Código Civil, en su libro 2, trata sobre los bienes, su dominio, posesión, uso, goce y limitaciones, en la cual encontramos el título 1, que trata sobre las varias clases de bienes, la cual está estipulado en el artículo 583. Inicio de los bienes. La palabra bien proviene del latín bene, que significa cosas materiales o inmateriales. En la sociedad feudal es donde encontramos la raíz, gracias al Código de Napoleón, que otorgó importancia a los bienes. En la sociedad capitalista termina reconociendo finalmente la relevancia de los bienes producidos, el intercambio de los bienes y servicios que resultaban ser decisivos. En la sociedad socialista desaparece la gran propiedad privada de los medios de producción y el comercio particular. Independientemente de la consideración de ser corporales e incorporales, se buscaba la satisfacción de las necesidades más del hombre. En el derecho romano es donde se originan los bienes, especialmente con Justiniano, donde la practicaron y la reconocieron en la época de las 12 etapas. Son los bienes son objetos de apropiación, ya que son susceptibles, tienen un valor económico, por lo cual se encuentra dentro del comercio. Además, son las cosas que la ley dispone que puede un particular apropiarse de aquellos bienes, ya que tienen su propia individualidad y prestan siempre utilidad a su dueño. Según el Código Civil, en su artículo 583, los bienes consisten en cosas corporales o incorporales. El conjunto de bienes integran el patrimonio de las personas jurídicas y naturales. En concordancia con el Código de Derecho Internacional Privado Sánchez de Bustamante, en el artículo 105, los bienes, sea cual fuere su clase, están sometidos a la ley de la citación. Según el Código Civil, en el artículo 583, los bienes se dividen en corporales e incorporales. Los bienes corporales son los que tienen un ser real y pueden ser percibidos por los sentidos como una casa o un libro. Los bienes incorporales son los que consisten en meros derechos como los créditos y la servidumbre. Los bienes corporales se dividen en bienes muebles e inmuebles y los bienes incorporales se dividen en derechos reales y derechos personales. Dentro de los bienes corporales encontramos otra clasificación, pues tenemos los bienes muebles e inmuebles. Los bienes muebles se desarrollan en el artículo 585 del Código Civil y hace referencia a aquellos que pueden transportarse de un lugar a otro, ya sea por sí mismos, como los animales, que se los conoce como semovientes, o ya sea que se transporten por alguna fuerza externa como algún carro, libro o computador. Por otro lado, tenemos los bienes inmuebles, establecidos en el artículo 586, donde se encuentran los bienes que no pueden trasladarse de un lugar a otro, al estar adheridos permanentemente al suelo, como lo son las tierras, minas y edificaciones. Dentro de los bienes muebles se desarrollan varias clasificaciones, donde encontramos la de los bienes fungibles y no fungibles. Los bienes fungibles se encuentran desarrollados en el artículo 593 del Código Civil y nos expresa que son aquellos de los que no se puede hacer un uso adecuado sin que su naturaleza se consuma. Además, son bienes que pueden ser sustituidos por otros de la misma especie, cantidad y calidad. Por ejemplo, libros, tela o dinero. Por otro lado, encontramos los bienes no fungibles, que a su vez también se encuentran establecidos dentro del artículo 593 del Código Civil. Estos bienes son únicos, que no pueden ser reemplazados por su especie. Por ejemplo, obras de arte, artículos de museo o colecciones. Estos no se consumen mientras se haga un uso adecuado de los mismos. Otra clasificación dentro de los bienes muebles es la de los bienes principales y accesorios. Los bienes principales son aquellos que pueden existir por sí solas, es decir, de forma independiente de cualquier otro. Estos tienen una existencia propia, independiente y autónoma, mientras que los bienes accesorios están subordinados a otros para existir.
Un ejemplo de bien principal es la tierra, y un ejemplo de bien accesorio vendría a ser un árbol, ya que necesita de la tierra para poder subsistir. Siguiendo con la clasificación de los bienes muebles, tenemos los divisibles e indivisibles. Los bienes divisibles son los que permiten ser separados en partes sin perder su esencia y su valor. Y por otra parte, los bienes indivisibles que al separarse las partes del todo se inutilizan. Los bienes singulares y universales. Los bienes singulares es la cosa reducida a unidad, como por ejemplo un libro. En los bienes universales, estos son un conjunto de cosas singulares, por ejemplo, una biblioteca compuesta por varios libros. Existe otra clasificación de los bienes muebles, por su naturaleza y por anticipación. Los bienes muebles por naturaleza son los considerados propiamente muebles. Estos son los que se dividen en semovientes y cosas inanimadas. Por otro lado, los bienes muebles por anticipación son los que se encuentran unidos a un inmueble y la ley considera a estos como muebles. El artículo 589 del Código Civil nos menciona que los productos de los inmuebles y las cosas accesorias a estos, como hierbas de un campo, madera o frutos, se reputan muebles aún antes de que se hayan separado de un inmueble. Dentro de la clasificación de los bienes muebles tenemos a los bienes muebles por género. Cuando hablamos de ellos nos referimos a una universalidad, es decir, que son el conjunto de bienes o cosas que tienen una o más características en común, como por ejemplo los autos que nos sirven para movilizarnos y las casas que nos sirven para habitar en ellas. Luego tenemos a los bienes muebles por especie. Cuando hablamos de ellos nos referimos a algo en específico, es decir, que perteneciendo a un género se han individualizado, de tal manera que no se puede entender que se refiere a un individuo del género, sino a uno solo en particular, como por ejemplo el vehículo de placa XYZ123 Toyota color negro. Seguidamente tenemos a los bienes consumibles, que son aquellos que se agotan con su primer uso. De conformidad con el destino que les dé su titular, van a desaparecer de la esfera jurídica, como por ejemplo la pólvora o la gasolina. Luego tenemos a los bienes no consumibles, que son aquellos que se gastan de a poco, de acuerdo a la prolongada utilización que les dé su dueño. Por ejemplo, los zapatos o las prendas de vestir, que entre más las usamos, menos vida útil van a tener. A continuación vamos a hablar de los bienes muebles presentes, que son aquellos que tienen una existencia real y actual al momento de llevarse a cabo un negocio, como por ejemplo una vivienda terminada o un negocio que ha sido consolidado. Luego tenemos los bienes futuros, que son aquellos que no existen en el presente, pero cuya existencia futura es una espera razonable. Cuando se va a comprar algo que no existe, por ejemplo, una vivienda que está en un plan de construcción. Ahora nos corresponde hablar sobre la clasificación de los bienes inmuebles. Los bienes inmuebles por naturaleza son las cosas que no se pueden transportar de un lugar a otro sin que su fisionomía se altere. Por ejemplo, minas, árboles, terrenos, entre otros. Los bienes inmuebles por adhesión son bienes muebles por naturaleza, pero se reputan inmuebles por su adherencia permanente a un bien inmueble, como por ejemplo cemento, piedras, ladrillos que se utilizan para construir una casa. Dentro de nuestro Código Civil ecuatoriano, en el artículo 588, podemos encontrar más ejemplos de esta clasificación. Bienes inmuebles por destinación son muebles, pero por ser destinados al uso, cultivo o beneficio de un inmueble se reputan inmuebles, como las máquinas, animales, abonos, los cuales sirven para la explotación agrícola. Una vez visto la clasificación de los bienes corporales, ahora corresponde ver la clasificación de los bienes incorporales, pues en nuestro artículo 583 del Código Civil establece que los bienes incorporales consisten en meros derechos como los créditos y las servidumbres activas. En la clasificación de los bienes incorporales tenemos los derechos reales, que se encuentra establecido en el artículo 595 de nuestro Código Civil.
en el que nos dice que es aquel que tenemos sobre una cosa sin respecto a una persona determinada. Un buen ejemplo de derecho real es el derecho de propiedad sobre una vivienda, puesto que permite utilizarla, disponer de ella y percibir sus frutos. Por otro lado, los bienes incorporales también se clasifican en derechos personales, que son nuestros derechos de que podemos reclamar respecto a una obligación que se ha adquirido. Esto lo podemos encontrar en el artículo 596 del Código Civil. Un ejemplo claro de derecho personal sería el que posee un vendedor en un contrato de compra y venta. Finalmente, en la clasificación de los bienes, tenemos los bienes nacionales que se encuentran establecidos en el artículo 604 de nuestro Código Civil, que son aquellos cuyo dominio pertenecen a la nación entera, como las calles, plazas, puentes, caminos, el mar adyacente y sus playas. Esto a su vez se clasifican en bienes nacionales de uso público y bienes nacionales del Estado o bienes fiscales. Los bienes nacionales de uso públicos son, por ejemplo, el agua, el río, los lagos, entre otros. En cambio, los bienes nacionales del Estado o bienes fiscales corresponden a las tierras baldías, los bienes del dominio privado municipal, las minas, los hidrocarburos, el patrimonio estatal forestal y las áreas naturales. Bueno, compañeros, eso ha sido todo en cuanto a esta exposición. Mis compañeros y mi persona les agradece por su atención prestada.